Bueno, entonces chicos, continuamos la clase. Entonces dijimos que podrían haber varios tipos de, hay pruebas de coagulación que evalúan a este proceso este proceso de coagulación, ¿no? Entonces tenemos varias pruebas. Una de ellas, ya la han escuchado ustedes. Bueno, casi todas de ellas deben haber escuchado. Son los que están llevando por primera vez, que no lo han escuchado tal vez antes, ¿ya? Pero son pruebas que van a permitir que nosotros podamos evaluar el proceso de coagulación y para eso necesitamos conocer muy bien la teoría intrínseca y extrínseca, ¿no? Porque es lo que nos va a permitir evaluar. Entonces, no se ha grabado la pizarra. Entonces, empezamos. Primero vamos a hablar de las pruebas y después ya vamos así por aquí pizarra. No hay una pizarra antigua. Entonces, a ver, hay varias pruebas. Tenemos una de ellas que es el TP o tiempo. TP o tiempo de protrombina. Tiempo de protrombina. Tenemos el TTP-A, o llamado también tiempo de tromboplastina parcial privada. Tenemos luego uno que se llama TS, que es tiempo de sangría. Tiempo de sangría. ¿Quién va a evaluar el tiempo de protrombina? La vía extrínseca. La vía extrínseca. El TTPA, la vía intrínseca. La vía intrínseca. Y el tiempo de sangría me evalúa la función plaquetaria. La función plaquetaria. ¿No? No se olviden, esos tres, ¿no? Suelen tener los siguientes valores, ¿no? Suelen tener los siguientes valores. En promedio pueden ser más o menos. El TP más o menos va a 12, 14 segundos. El TTPA usualmente va a 34, 32, 34 segundos, puede ser un poco más. Segundos. El tiempo de sangría es más o menos 4 o 6 minutos, así en promedio, ¿no? ¿Qué más evaluamos? También evaluamos el fibrinógeno usualmente. El fibrinógeno usualmente va entre 200 a 400 miligramos. Y también vemos las plaquetas. Las plaquetas usualmente van entre 150 a 450.000. No se olviden. Ya, eso también está en las diapositivas en la clase del campus. Entonces, vamos a ver ahora. Vamos a tener que hacer realmente las vías. Ya, se ha borrado. Teníamos la vía intrínseca. Y teníamos acá la vía extrínseca. En la vía extrínseca era factor tisular más factor 7. Más factor 7. Y este complejo actuaba sobre, ahorita vamos a ver. Y en la vía intrínseca que teníamos el factor 12. El factor 12 que actúa sobre el 11. El 11 sobre el 9. El 9 se unía al 8. Y este complejo también actuaba sobre, dijimos, el factor 10. El factor 10 es un factor 5
y este complejo va a actuar sobre el factor 2, que es la protrombina, y la va a convertir en trombina, y la trombina va a actuar sobre el factor 1, que es el fibrinógeno, y lo va a convertir en fibrina. Y luego, la malla de fibrina, que se forma aquí, es estabilizada por el factor, dijimos, por el factor 3. Factor 13 va a actuar sobre esta malla de fibrina, estabilizando, haciendo que se entrecruce, 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 y sea mucho más fuerte. No se olvide. Entonces, las pruebas de coagulación de las que estamos hablando, el TP y el TTP, están aquí. El TP, dijimos, la vía extrínseca, TP aquí, y TTP, la vía intrínseca. Pero tienen que tener algo muy claro. Estas vías solo van a evaluar hasta qué punto, hasta un punto del proceso de coagulación. Estas pruebas, yo cojo plasma, porque plasma tiene factor de coagulación, le echo lo que le falta de cada vía. Por ejemplo, en la vía extrínseca, ¿qué le faltaría a esa muestra de plasma? Le faltaría el factor tisular. Se le echa factor tisular, calcio. Porque el factor tisular, no se olviden que está en las células. Por eso no puede estar en el plasma. Entonces le echo calcio con factor tisular y se activa la vía extrínseca y cuento cuántos segundos demora en solidificarse, volverse de líquido sólido ese plasma. Y ese es mi tiempo de protrombina. Y en el tiempo de tromboplastina parcial activada, lo que hago es, ¿qué es lo que activa al... ¿Qué es lo que activa a la vía intrínseca? El contacto del 12 con el polar. Entonces le echo una sustancia similar al colágeno, de hecho, y me activa la vía intrínseca y cuento cuántos segundos se demora en ponerse durito, ¿no? De líquido a sólido el plasma. Así es como se mide. Pero ambas pruebas solo van a medir hasta aquí. Acuérdense bien, bien. Tanto la vía intrínseca solo va a medir hasta esta parte. Hasta esta parte. Hasta que se convierte de fibrinógeno en fibrina. No me mide el factor 13. ¿Por qué? Porque yo solamente cuento cuántos segundos se demora en volverse el plasma de líquido a sólido. Pero no me interesa, no miro si ese coágulo sólido que se ha formado es resistente o no resistente, porque solo así podría saber si el factor 3 está bien o no. Entonces, no se olviden, ambas pruebas solo evalúan hasta que se convierte de fibrinógeno en fibrina. Por lo tanto, por lo tanto, el factor 13 no es evaluado con estas pruebas. Entonces, ustedes tienen esas pruebas normales y una persona que sangra, es muy probable que el problema que tenga es una deficiencia de factor 13. No se olviden, de factor 13. Entonces, a ver, me faltó acá ponerles algo. Esta es vía extrínseca es de aquí hasta, va de aquí hasta aquí, la vía extrínseca. De aquí hasta aquí, la vía intrínseca. Pero hay una parte en común, que es esto que está en color amarillo, que viene a ser la vía común. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ahorita vamos a ver varios escenarios en los cuales vamos a interpretar que puede estar alterado, ¿no? Y eso lo vamos a hacer a continuación. Pero no se olviden este gráfico. No se olviden este gráfico. Entonces voy a agregar acá una nueva pizarra. Y aquí les voy a poner varios escenarios. ¿Ya? Vamos a hacer varios escenarios. Primero vamos a poner acá todos los valores que vamos a usar. Vamos a usar TP. Entonces tenemos, vamos al contexto. ¿Ya? Tenemos el TP. Tenemos TTP. Vamos a tener fibrinógeno. Fibrinógeno.
Vamos a tener luego plaquetas. Vamos a tener luego tiempo de sangría. Vamos a tener todos esos escenarios, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a empezar. Vamos a hacer uno por vamos a empezar aquí. Vamos a empezar aquí. Vamos a poner, por ejemplo, TTP. Vamos a empezar con TTP de 20. Un TTP de... ¿Cuánto? 250. Aquí ponemos 300. Voy a poner 300, pero es 300.000, ¿ya? De plaquetas y un tiempo de sangría de, pongamos, 4 minutos. Entonces, ¿qué ven ustedes aquí en el primer caso? ¿Qué cosa está alterado? Está alterado. ¿Qué nota que está alterado? ¿Qué está alto? Está prolongado el TP. Entonces, está prolongado el TP. ¿Qué es lo único que podría alterar el TP? El TP evalúa la vía extrínseca, por lo tanto, lo que sería alterado sería la vía extrínseca. Sería la vía extrínseca. Si es la vía extrínseca, ¿cuál es el único factor que podría ser alterado? El factor, no se olviden, el factor 7. El factor 7. No hay más, hay que pensar. El factor 7. Siguiente caso, siguiente ejemplo. Vamos aquí. Empecemos, aquí pongamos, a ver, pongamos 12. 12. Pongamos acá 60. 300. Y sigamos poniendo 4. Entonces, aquí, ¿qué cosa vemos? ¿Qué está alterado acá? Está alterado el TTP, está incrementado. Entonces, si el TTP está incrementado, ¿qué pensamos que está alterado? La vía intrínseca, la vía intrínseca. Y si es la vía intrínseca, ¿qué factores pueden ser? ¿Quiénes participan en la vía intrínseca? El 12. ¿Quién más? El 11. ¿Quién más? El 9. ¿Quién más? El 8. Entonces, cualquiera de esos 4 podría ser los problemas, ¿no? Aparte de la precalicreína también y del quinógeno alto peso molecular. Pero fundamentalmente esos 4. Entonces, cualquiera de esos 4 podría ser la opción para ese segundo escenario. A ver, vayamos a otro tercer escenario. Siguiente escenario. A ver, tenemos aquí ahora la 22. Vamos a 70. A 50. 200.000 plaquetas. El tiempo de sangría en 5. Entonces, en este caso, ¿qué vemos? Que está aumentado tanto el TP como el TTP. Entonces, si están ambos aumentados, ¿qué puedo pensar? Sería bien piña que una persona tuviera déficit de ambas vías, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pienso? Si ambos tiempos están prolongados, ¿en qué pienso? En la vía común. En la vía común. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿quiénes están en la vía común? Averigüemos. Sería la vía común. ¿Y quiénes podrían ser? Podría ser el 10, podría ser el 5, podría ser el 2 y podría ser el 1. El 1 es el fibrinógeno, no se olviden. El 1 es el fibrinógeno.
Pero acá ustedes ven que el fibrinógeno está normal, porque el fibrinógeno dijimos que era de 200 a 400, por lo tanto está normal. Por lo tanto, en este caso solo podría ser el 10, el 5 y el 2, pero no el 1. No el 1, ¿por qué? Porque el 1 está normal en ese caso. ¿Ya? Entonces, no caigan en la trampa. Ven TTP y TTP prolongado, fíjense siempre el fibrinógeno. Pueden ser estos tres menos el fibrinógeno. Otro casito. Otro escenario. Pues, a ver, acá tenemos algo similar. A ver. Pongámosle 21. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Vemos todo normal? No. Está alterado el TP. Está alterado el TTP, que están altos. Y el fibrinógeno está bajo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál sería la enfermedad? Habría una déficit de una alteración del factor 1, del factor 1, porque es la vía común y acá si el fibrinógeno está bajo, por lo tanto, sería una déficit del fibrinógeno. Y ese déficit se llama hipofibrinogenia. Hipofibrinogenia. Fibrinogenia. ¿No? Así se llama esa enfermedad. Hipofibrinogenia. Entonces, esto se puede determinar por esto y es precisamente lo que ustedes van a ver en el caso 2. En el caso 2. ¿No? Veamos un siguiente caso. Sigamos. Ahí se nos pasó acá. Hipofibrinogenia. Bueno, no se puede avanzar más. Sigamos. Entonces. A ver, otro casito más acá. Vamos a poder ver. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso, todo está normal. Todo está normal. El TP está en 12, el TTP en 32, el fibrinógeno en 150, la plaqueta en 150.000 y el tipo de sangre en 5. Entonces dijimos, si todo está normal, ¿qué podría ser? ¿Qué factor nos altera con esto? Dijimos el factor 13. Podría ser el factor 13. ¿Y podría ser otra cosa más? Sí. ¿Qué más podría ser? ¿Qué componente de la coagulación, de la hemostasia, no se evalúa por estas pruebas? Los vasos sanguíneos. Entonces podría ser un problema también de vasos, de los vasos sanguíneos. ¿Entendieron? Entonces, si tengo todo normal, pues el factor 13, un problema de los vasos sanguíneos. O también una disfunción plaquetaria. Pero en este caso, como el tipo de sangre está normal, me excluye las disfunciones plaquetarias. Entonces veamos un caso en el cual si hay eso de ahí. Pongamos lo siguiente. Este mismo caso. 12.
produce. A ver, veamos aquí. ¿Qué tenemos acá? Un tiempo de sangría sumamente alterado. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Cómo se llama? Todo lo demás está normal. Por lo tanto, si está alterado el tipo de sangría, eso se va a llamar, eso se va a llamar, eso se va a llamar disfunción plaquetaria. Disfunción plaquetaria. Disfunción plaquetaria. ¿Y qué cosas, qué enfermedades puede haber en disfunción plaquetaria? Porque ya hemos conversado. Si recuerda, cuando hablamos de las plaquetas, mencionamos 3 enfermedades. ¿Cuáles eran? El síndrome de Bernard-Solier, la trombostenia de Glasma, ¿qué más? El síndrome de la plaqueta gris o incluso, algo que no lo mencionamos ahí, pero un elemento importante es el factor von Willebrand, y esa déficit se llama enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand también puede provocar una disfunción plaquetaria. ¿Por qué? Porque el von Willebrand actúa en la adhesión, no se olviden. El von Willebrand actúa en la adhesión plaquetaria. Por lo tanto, puede haber un déficit y producirse una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand. No se olviden. Enfermedad de von Willebrand. ¿Qué más tenemos, chicos? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, ¿qué otro caso podemos hacer? Ya, a ver, tenemos difusión plaquetaria. ¿Qué se me está pasando? Déjame verificar. Puede estar pasando. Puede ser la difusión plaquetaria o puede ser también. Ya sé qué caso vamos a ver ahora. Ya sé qué puede ser. No se olviden, acá puede ser enfermedad de von Willebrand, puede ser también un Bernard-Solier, o puede ser un Bernard-Solier. Autocorrector, disculpen, Bernard-Solier, o puede ser también una trombastenia de Glasgow. ¿Qué otro escenario podemos tener? A ver, acá. Vamos a tenemos, a ver, 12, tenemos 34, plaquetas fibrinogen normal, tenemos plaquetas de 80.000 y tenemos un tipo de sangre de 5. Entonces, ¿qué sería? Si tengo las plaquetas bajas, ya ustedes van a saber, sería un caso de una trombocitopenia. Una trombocitopenia. No hay mucho que pensar ahí, ya saben ustedes que es una trombocitopenia. A ver, siguiente caso, otro caso que se me ocurre, ya. A ver. Proxy1, fibrinogen y plaquetas normales. Pero no me dan tiempo de sangría. Si no me dan tiempo de sangría, entonces no, todo está normal, no puedo saber qué tiene. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas? Podría ser cualquiera de estas, ¿no? Podría ser factor 13, podría ser problema vascular, o podría ser una disfunción en las plaquetas.
Cualquiera de ellas, ¿no? Si es que no tengo el tipo de sangría, ¿no? Si tengo el tipo de sangría ya me diferencia algunas cosas. ¿Qué más podemos tener aquí? ¿No? Vamos a ver. Aquí. Este último. Pues vamos a ver. Tienen un paciente así. Está alterado ahí, está contra prolongado el TP, está prolongado el TTP, el fibrinógeno está bajísimo y las plaquetas están bajas. ¿Qué enfermedad puede provocar eso? Que tenga los tiempos prolongados, que tenga las plaquetas bajas y el fibrinógeno bajo. Imagínense, por ejemplo, esta es la broma que hice a los otros salones, no sé, una persona, un chico, sufre un accidente y tiene un traumatismo, no es atropellado, digamos, y tiene un politraumatismo. ¿Qué ocurre en un politraumatismo? Hay muchas fracturas de los huesos y muchos vasos sanguíneos se van a dañar. Al dañarse muchos vasos sanguíneos va a haber muchas lesiones endoteliales al mismo tiempo. Y esas muchas lesiones endoteliales que pueden provocar que los factores de la coagulación se consuman y se acaben. Y eso puede provocar una enfermedad llamada CID. Una enfermedad llamada CID, que es coagulación intravascular diseminada, y lo que ustedes van a ver es su caso 3, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces vamos a verificarlo mejor acá. Vamos a agregar la pizarrita. Entonces, a ver. Esa enfermedad llamada CID, que significa coagulación intravascular diseminada, puede ocurrir por muchas causas, muchas causas, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo tengo acá mi vaso sanguíneo, que dijimos que era, ¿cómo iniciaba la hemostasia? Si hay una lesión en el vaso sanguíneo. Acá tengo una lesión. Eso es lo normal. Se hace un agujero ahí. Eso es lo normal. Y mi hemostasia inicia. Pero ¿qué pasa con ese chico que tuvo un accidente y varios huesos se le rompieron y varias arterias, venas y capilares se rompen al mismo tiempo? Ya no voy a tener uno, voy a tener varios agujeros al mismo tiempo. Varios, en todo el cuerpo. Y todos estos me van a desencadenar hemostasia. Todos van a iniciar la hemostasia. Pero van a ser múltiples al mismo tiempo, porque hay múltiples daños en los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué va a ser al final? Tanto los factores de coagulación, las plaquetas, no son infinitas, tienen un número finito, por lo tanto se van a agotar. Mis plaquetas van a empezar a disminuir, mis factores de la coagulación, entre ellos el fibrinógeno, van a comenzar a disminuir porque se van a agotar, se van a agotar, se van a agotar. Entonces mis plaquetas, factores de coagulación disminuyen, por lo tanto mi tiempo de TP y mi tiempo de TTP aumenta. Y eso se llama una coagulopatía de consumo, porque se consumen los factores de coagulación, se consumen las plaquetas, y el ejemplo clásico es la coagulación intravascular diseminada, que puede ser provocada en este caso por un politraumatismo, pero también puede ser provocada, por ejemplo, por un cáncer. Hay leucemias específicas, como la leucemia promielocítica, que libera sustancias que activan la coagulación en muchas veces continuamente, y provoca que se consuman los factores de la coagulación. O, por ejemplo, una mujer gestante que tiene un desprendimiento prematuro de placenta, y si la placenta se separa antes de tiempo del útero y empieza a producir un sangrado abundante, se consume todo, porque se consumen los factores al tratar de parar ese sangrado severo que se ha producido al romperse, al separarse la placenta antes de tiempo. Y el otro punto, otra causa podría ser, por ejemplo, una sepsis, como es en el caso 3, una infección muy severa, una sepsis. En la sepsis que hay un daño endotelial, o
O sea, el vaso sanguíneo se empieza a dañar por las citoquinas inflamatorias, se producen huequitos en todo el cuerpo. Y eso también te consume los factores y te produce un CID. ¿Ya? Entonces, si me han entendido, van a resolver muy bien su caso 3. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a acabar ya con esta parte. Ya hemos visto, no se olviden estos ejemplos, son muy interesantes, ¿ya? Porque así van a venir más o menos en el examen. Y vayamos por último con este de aquí. Entonces, ¿qué más tenemos que acabar en estos últimos 9 minutos que nos quedan? Ya. Tenemos lo siguiente. Todos los factores de la coagulación, casi todos los factores, menos dos factores, todos los factores de la coagulación, ¿cómo se contesta? Todos los factores de la coagulación, sus genes se encuentran en cromosomas no sexuales, excepto no sexuales, excepto dos, excepto dos, excepto dos, que son el factor 8, el factor 8 y 9. El factor 8 y 9 se encuentra se encuentra en el cromosoma X. Por lo tanto, si estos dos factores se encuentran en el cromosoma X, quienes van a sufrir enfermedades por falta del factor 8 o del factor 9, ¿quiénes van a ser? Van a ser los hombres, ¿ya? Los hombres. Van a ser los hombres. Los que van a sufrir van a ser los hombres. Porque las mujeres tienen dos cromosomas X y el hombre solo uno. Por lo tanto, si me falta una alteración en sus genes del 8 y del 9, el hombre no tiene cómo reemplazar ese gen porque solo tiene un cromosoma X. Por lo tanto, estas enfermedades se producen solo en los hombres. Y estas enfermedades tienen un nombre. El 8 se llama hemofilia A. El 9 se llama hemofilia B. Y el 11 también se llama hemofilia y se llama hemofilia. El 11 también, su déficit se llama hemofilia C. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el A y el B, o sea, el 8 y el 9 solo dan en hombres, pero el 11 puede dar en hombres, y en mujeres, el 11. En cambio, el 8 y el 9 solo en hombres. No se olviden. Esa es la diferencia y pueden determinar ustedes diferentes casos. ¿Qué más, chicos? Eso prácticamente sería todo lo que quería explicarles. Estudien, por favor, repasen para sus casos clínicos. Eh, Háganlo muy bien. Sé que lo van a hacer así. Cuídense. Cualquier pregunta me la hacen ya el lunes. Disculpen que no haya podido hacerlo el lunes, pero pueden verlo luego. O me pueden escribir si tienen alguna duda. Yo no tengo ningún problema. Pueden escribir o llamar como ustedes quieran. Hasta luego.